No sé si tienen alguna pregunta. Volvemos a la clase, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Compartamos nuevamente la pantalla. Muy bien. Dios revelado. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Muy bien. pastor. Bien, hermanos. Bien, bien, bien. Dios revelado. Ya que lo finito no puede comprender lo infinito, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos finitos aprender algo sobre Dios o tener algún conocimiento significativo de que Dios es Dios? Simplemente eso está en el campo de Dios. Es simplemente porque Dios no solamente se revela, sino que nos habla de una forma tal, nos informa de una forma tal que podamos entenderlo, aún con esas limitaciones y aún con esa esfera totalmente diferente en la que habita Dios, ¿no? Por ejemplo, Calvino decía que Dios en su gracia y misericordia condesciende a balbucear para nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Dios se dirige a nosotros en nuestros términos y en nuestro propio idioma, igual que un papá o mamá habla con su bebé. Esto lo hace por medio de antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? Del griego antropos, hombre, o antropo, y morfe, forma de hombre. O sea, en la escritura, Dios utiliza este lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender algo de su persona, algo de su carácter. O sea, aún Él se manifiesta con algunos rasgos humanos, por así decirlo, para que podamos comprender. Nos habla de los ojos de Jehová, del poderoso brazo de Dios. Pero Dios es espíritu, ¿tiene ojos? ¿Tiene brazos? No. Nos está mostrando la naturaleza, el carácter de Dios. Lo está describiendo de una forma tal que podamos entender quién es Dios, ¿no? Encontramos esta idea en el lenguaje antropomórfico de la Biblia. Antropomórfico proviene del vocablo griego antropos, que significa hombre, humanidad, humano, y morfe o morfología, que se utiliza para el estudio de las formas. O sea que Dios asume forma humana, no porque tenga forma humana, sino para que podamos entender y comprender quién es Dios. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver fácilmente que antropomórfico significa en forma humana. Dios utiliza ese lenguaje para que podamos entenderle. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de identificar y dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dios no tiene pies, ¿se dan cuenta? Acá simplemente está manifestando que Dios no puede, no puede contenerle un templo, no puede contenerlo el mundo mismo, ¿se dan cuenta? Eh, Está hablando de su grandiosidad, eh, de su grandeza, eh, y está utilizando este lenguaje para que podamos entenderlo, así como si el cielo mismo, esa extensa
ah, plenitud es como su trono, como su silla, y la tierra es como donde él deposita sus pies, ¿no? Esta palabra está queriendo mostrarnos la infinitud de Dios, ¿ya? Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Esa imagen nos comunica que Dios es poderoso y autosuficiente, o sea que Él es dueño de todo, es plenamente poderoso porque creó todo y Él no depende de nadie porque todo es de Él. Simplemente por gracia nos da que podamos administrar lo que Él ha creado, ¿ya? Las escrituras nos dicen que Dios no es hombre, Dios es espíritu. Juan 4:24. Cuando el Señor Jesucristo está con la samaritana, claramente le dice, ¿no? Cuando la mujer samaritana le desvía de tema, le dice, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros en Jericín. ¿Cuál es realmente la localización, el templo verdadero? Y acá no hay un lugar terrenal, físico, sino Dios es espíritu. Y la adoración también debe ser espiritual, ¿no? Y por lo tanto su existencia no es física, pero a menudo se describe a Dios con atributos físicos. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo, para que podamos realmente comprender quién es Dios. Se menciona sus ojos, muchas veces hablando de su omnipresencia, omnisciencia, que Él está en todas partes, que Él conoce todo, ¿no? Su cabeza, su brazo fuerte, para manifestar que Él es todopoderoso, sus pies, su juicio, su boca, etcétera, ¿no? La Biblia nos dice que Dios tiene no solamente atributos físicos, sino también emocionales. Hay lugares en que leemos que Dios se arrepiente, pero en otro sitio leemos que Dios no cambia de opinión. O sea, la inmutabilidad de Dios. Por fin, ¿se arrepiente o no se arrepiente? ¿Es una contradicción? No, no está hablando de que se arrepiente, sino en esencia de que le duele en su corazón la condición tan deplorable que ha llegado por su rebelión y pecado, la corona de su creación, que es el hombre, ¿no? No por un defecto de su creación, sino por esa libertad limitada que el hombre tiene y que la usa de forma totalmente incorrecta, ¿no? En su estado original. Eso es porque en algunas ocasiones se describe a Dios en términos humanos, porque esa es la única manera en que el ser humano sabe hablar de Dios. Entonces Dios habla de una forma que el hombre pueda entenderlo, ¿no? Dios se revela y que esta revelación es pasado en lenguaje escrito, plasmado en lenguaje escrito, por la obra de inspiración del Espíritu Santo en los hombres escogidos, y no lo hace en un lenguaje angélico, en un lenguaje complejo, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el hebreo o arameo común, en el griego, en el griego koiné o común, corriente, para que pueda ser entendido, ¿no? No está utilizando un lenguaje sofisticado, técnico, incomprensible. No, el mensaje central de la Biblia lo puede entender el niño más pequeño, la persona más sencilla, humilde y aún ignorante, aunque hay secciones que ni el erudito más grande puede entender, ¿no? En otras palabras, todo lenguaje bíblico es antropomórfico y todo lenguaje sobre Dios es antropomórfico, porque el único lenguaje que tenemos a nuestro alcance es lenguaje antropomórfico. Y esto es así porque somos seres humanos. No solamente por la caída, sino por quién es Dios, no podemos comprender la persona, la naturaleza, la esencia de Dios. Es por eso que Dios utiliza este lenguaje antropomórfico en forma de hombre para que podamos entender y comprender la naturaleza y el carácter de Dios, ¿no? Dios descrito. Debido a estos límites que nos impone el inmenso abismo entre el Dios infinito y los seres humanos finitos, la Iglesia ha tenido que ser muy cuidadosa sobre la manera en que intenta describir a Dios. ¿Ya? Una de las formas más comunes de describir a Dios se conoce como la vía negations, o sea, negando lo que Dios no es. Vía es camino o sendero. Negación significa simplemente negación. ¿Ya? Es una manera primordial para hablar de Dios. En otras palabras, describimos a Dios diciendo lo que Dios no es. O sea, lo hacemos de forma negativa, ¿no? Por ejemplo,
hemos dicho que Dios es infinito, lo cual significa no finito. O sea, nosotros como criaturas no podemos entender ese término de infinitud, infinito, porque nosotros tenemos un principio, un fin, aunque nos remontaremos a la eternidad futura, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos describir a Dios, su infinitud? Es que Él no es finito, Él no es como nosotros, no tiene un principio, ¿ya? No tiene un inicio, no es temporal, Él es eterno, temporal, no está limitado por el espacio, por el tiempo, etcétera. Del mismo modo, los seres humanos cambian con el tiempo. Vamos cambiando, ¿no? Yo quisiera ser como era hace 30, 40 años, pero ya cada vez uno está más viejo. O sea, a diferencia de la teoría evolucionista que dice que las cosas van mejorando y progresando y están violando la segunda ley de la termodinámica, que no, el tiempo hace no que las cosas mejoren, sino que empeoren. Las cosas se envejecen, nosotros vamos igual envejeciéndonos, teniendo más enfermedades, más canas, más arrugas, ¿no? ¿Ya? El ser humano cambia, sufre mutaciones, ¿ya? Hay transformaciones. Aún de la vieja naturaleza a la nueva hay un cambio total. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero Dios no cambia, es inmutable. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Lo perfecto no puede mejorar ni puede empeorar, es perfecto. Él es eterno, inmutable. Ambos términos, infinito e inmutable, describen a Dios diciendo lo que Dios no es. O sea, Dios no cambia, no es, no muda, no hay modificación en Él. Hay otras dos formas en que los teólogos sistemáticos hablan de Dios. Una se llama la vía eminentia, el camino de la eminencia, en el cual tomamos referencia o conceptos humanos conocidos y los elevamos hasta el grado máximo, como los términos omnipotencia y omnisciencia. Por ejemplo, potencia, poder. Los hombres tienen poder, los ángeles tienen poder, Satanás tiene poder, pero ningún ser creado tiene todo el poder. Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Omnisciencia, tenemos hombres sabios. Los seres angélicos igual manifiestan sabiduría, aún los ángeles caídos, aunque sea una sabiduría totalmente manchada por el pecado y para hacer lo malo y lo incorrecto. Pero Dios tiene todo el conocimiento pleno y total, absoluto, ¿se dan cuenta? O sea, elevar esa palabra de conocimiento, de poder a lo máximo, elevarlo al nivel supremo. Aquí la palabra para poder, potencia, y la palabra para conocimiento, escientia, son elevadas al grado sumo, omni, y aplicadas a Dios. Dios es lo sumo. Dios es todopoderoso y todo conocimiento, mientras que nosotros solo somos parcialmente poderosos y parcialmente sabios. No conocemos. Y nuestro poder hay cosas que estamos totalmente imposibilitados, ¿no? Impotentes de revertir, de cambiar. La tercera forma es la vía afirmationis, el camino de la afirmación, afirmar lo que Dios es. Se trata de decir afirmaciones específicas del carácter de Dios, como Dios es uno, Dios es santo, Dios es soberano. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos afirmando lo que Dios es y podemos entender claramente, ¿no? Dios es santo. ¿Qué implica? Dios está totalmente apartado, separado de todo lo malo, sin ninguna relación. Dios es soberano, tiene el control y el gobierno pleno y absoluto. Dios es uno. A diferencia de nosotros, seres compuestos que estamos formados por partes, estamos divididos. Dios no, es uno, es simple, no se divide, es un solo ser, simplicidad. Atribuimos positivamente ciertas características a Dios y afirmamos que son verdad en Él. Tres formas de lenguaje. Al considerar la incomprensibilidad de Dios, es importante notar tres formas distintas del lenguaje humano que la Iglesia ha delineado: unívoco, equívoco y analógico. El lenguaje unívoco se refiere al uso de un término descriptivo que, cuando se aplica a dos cosas diferentes, tiene el mismo significado. Por ejemplo, se dice que un perro que es bueno, y también se puede decir que un gato lo mismo, que es bueno. O sea, tenemos un perro bueno y un gato malo, dos animales diferentes. En ambos casos significa que son obedientes. El lenguaje equívoco se refiere al uso de un término que cambia radicalmente su significado cuando se usa para dos cosas diferentes.
Si vas a escuchar una lectura de poesía dramática, pero te desilusionará la presentación, podrías decir, esa narración estuvo muy pobre. Seguramente no estarás hablando de la condición económica baja del artista. Lo que estás diciendo es que algo faltó en esa presentación. No había pasión, no había interés, tal vez no había el talento necesario para representar ese papel. Así como a una persona pobre le faltan las cosas necesarias para la vida, algo estaba faltando en aquella lectura dramática. Estás empleando un uso metafórico de la palabra pobre y al hacerlo te estás alejando del significado de la palabra cuando se aplica a una persona. En medio del lenguaje unívoco y el lenguaje equívoco está el lenguaje analógico. Una analogía es una representación basada en la proporción. ¿A qué se refiere? El significado cambia en proporción directa a la diferencia de las cosas que se describen. Un hombre y un perro pueden ambos ser buenos, pero su bondad no es exactamente la misma. Cuando decimos que Dios es bueno, queremos decir que su bondad es parecida o similar a la nuestra, pero no idéntica, pero lo suficientemente parecida como para que podamos hablar significativamente sobre ella entre nosotros. Cuando nosotros decimos que Dios es amor, queremos muchas veces que su amor sea como el nuestro, pero no entendemos que uno, nuestro amor es caído. Dos, es finito. Somos criaturas, mientras que el amor de Dios es perfecto. Cuando hablamos de la ira, no nos agrada hablar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la asociamos con nuestra ira ciega, descontrolada, no gobernada, desbocada. ¿Se dan cuenta? Pero Dios no. Su ira es perfecta, es santa, es plenamente gobernada y equilibrada y es correcta, a diferencia de la nuestra, ¿no? El principio fundamental es que aunque no conozcamos a Dios comprensiva y exhaustivamente, sí tenemos formas lógicas de hablar acerca de Él. ¿Ya? La misma palabra nos muestra este aspecto, ¿no? Dios se ha dirigido a nosotros usando nuestros términos. Y debido a que Dios nos ha hecho a su imagen, hay una analogía que nos abre una avenida de comunicación con Él. De nuevo, al ser hechos a la imagen de Dios, y mucho más al ser restaurada esta imagen y semejanza, hay ese puente de comunicación, hay esa relación entre el Dios inconocible que se hace conocible a través de ese puente que Él tiende y nosotros, ¿no? Aún siendo Él un ser atemporal, infinito, perfecto, y nosotros todo lo contrario, sí, podemos comunicarnos y podemos entenderlo y podemos conocerlo. Otro de los elementos bien importantes de la naturaleza. Ahora entramos a lo que es la naturaleza de Dios, la persona de Dios. Y la teología propia o la doctrina de Dios, de la misma forma, se encarga de este aspecto. Uno en esencia, la unidad y unicidad de Dios. En la comunidad de Israel del Antiguo Testamento, se puso un gran énfasis en la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4-5 es conocido como la Shema, y la Shema era una sección que aún contenían en rollos pequeñitos las filactelias de los fariseos que colocaban en su frente, estableciendo que esta doctrina, esta enseñanza, es base de Israel, es la unicidad, es la unidad de Dios. Dios es uno. Dios no está dividido en su deidad, en su sustancia, en su esencia. Ahí vemos su simplicidad. Uno. Esas palabras también abarcan el gran mandamiento, Mateo 22:37. ¿Qué dice Mateo 22:37? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este anuncio de la naturaleza de Dios, su unidad y su unicidad, era tan central para la vida religiosa del pueblo
que este punto debía darse como instrucción a los niños diariamente. O sea, los padres estaban encargados de recordarles, comunicarles, instruirlos, enseñarles en cuanto a este aspecto fundamental y central de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Deuteronomio 6 al 9. Vamos a ver desde el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso se conoce como la Shema y manifiesta el aspecto fundamental de la persona de Dios. Es un solo Dios. En sustancia, en esencia, no hay pluralidad, no hay división, hay simplicidad, hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un único Dios. Verso 5, y ahí es donde se manifiesta el gran mandamiento sintetizado por Dios del decálogo o las 10 palabras, los 10 mandamientos, sintetizando la norma vertical de cómo relacionarse con Dios mediante los primeros 4 mandamientos, y la segunda ley más importante, que implica la ley horizontal, cómo relacionarnos con el prójimo, del mandamiento 4 al 10, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres israelitas debían asegurarse de que sus hijos entendieran la unicidad de Dios, para que esta verdad pudiera permear la comunidad en cada generación. No se olvide que Israel estaba rodeado de naciones paganas, y estas naciones paganas eran idólatras, eran politeístas, adoraban a varios dioses, cosas que no eran dioses. Entonces, los hijos del pacto deberían ser expuestos de forma constante a esta enseñanza básica, que hay un solo Dios, y que era el fundamento central de qué, de Israel como creencia y como doctrina. La unicidad de Dios también se muestra en el primero de los 10 mandamientos. ¿Qué dice Éxodo 23? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y por qué no tendrás otros dioses? Porque no hay otros dioses. No es que Dios está celoso por otros dioses que pueden ocuparse. No, es que no hay otros dioses. Solo hay un Dios. Y cuando adoras a otro que no es Dios, estás cometiendo idolatría, porque no estás adorando a dioses, sino a ídolos que no tienen ningún poder. Y estás simplemente viviendo una falacia, una fábula, algo totalmente incorrecto, totalmente irreal. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque no hay otros dioses. El único Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. ¿Ya? Perfecto. Veamos dónde estoy. A veces me parecería que... Ajá. Muy bien. Todavía no quiero esto. Hasta ahí, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro o todo oscuro? Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, hermana Miriam? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Pastor, tengo una pregunta. Dígame. Y, me da un poco miedo preguntar, pero saldré de dudas. Me he confundido más. Pastor, una consulta. Entendí en la clase que
de Dios, ¿no? Que Dios Ujú. tiene poder, todo eso. Y Jesús, pastor, ¿cómo sería? No entiendo ya, pastor. ¿En qué aspecto, Dios, hermano? eh, o sea, me he confundido porque Sí. como estoy estudiando recién la Biblia, todo, entonces Ujú. no tengo mucho conocimiento. Y eh, Dios, Jesús y el Espíritu serían la misma persona, pastor. No, no son la misma persona, son tres personas diferentes. En Tres personas, esencia, sí. en deidad, nosotros creemos en un solo Dios, en naturaleza, sustancia, esencia, un solo Dios. O sea, es un solo Dios, pero en persona son tres, ¿ya? Por un lado es uno y por otro lado es tres. No estamos diciendo que Dios es un Dios y a la vez es tres dioses. O decir que es una persona y tres personas. No, eso es totalmente contradictorio. Eso sería totalmente irracional. Estamos hablando de que Dios es uno en una forma, en una cosa, en que en naturaleza, en esencia, en sustancia, en deidad, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, ¿ya? Pero en persona son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Persona y esencia, naturaleza, sustancia, no es lo mismo. Son palabras diferentes. ¿Se dan cuenta? Son palabras Ujú. diferentes. Entonces, hay un solo Dios, pero de esa deidad participan de forma plena tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de triteísmo, o sea, de tres dioses, no, un solo Dios, pero de tres personas, de nuevo. En esencia, en un aspecto, uno, en otro, tres. En deidad, sustancia, esencia, naturaleza, un solo Dios. En persona, tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a estudiar la Trinidad, hermana. Y cuando estudiemos la Trinidad vamos a ampliar mucho más, hermana Miriam. No sé si entendió. Sí, pastor, estoy comprendiendo. Muy bien. Cuando entremos a la Trinidad, voy a utilizar algunos gráficos, algunos esquemas para que el entendimiento sea mucho mayor, ¿no? Es a veces bastante complejo, ¿no? Y aunque Dios trata y usa un lenguaje relativamente comprensivo para nosotros, eso no implica que haya cosas que nos cuesta entender, ¿ya? Una cosita, por favor. El libro que usualmente utiliza el seminario, ¿ya? Es el de Meyer, Perlman, Teología Bíblica y Sistemática, Meyer Perlman, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en el capítulo 2, desde la página 21, ustedes lo tienen, está hablando sobre la teología propia o doctrina de Dios. ¿Qué tarea les voy a dar? De la página 21 a la 41 más o menos, donde está la existencia de Dios, la naturaleza de Dios de este libro, háganme un resumen, ya, háganme un resumen. Y el sábado, en la clase presencial, me la entregan. Perfecto. Creo que todos tienen ese libro. Y si no, el hermano Henry les va a facilitar. No sé si me comprendieron.
Buenas noches, pastor. Por favor, si podría recalcarnos el trabajo para el día sábado, por favor, pastor. No le entendí bien. Gracias. Ok, hermana Doris. Usted, el seminario tiene un libro básico en lo que es teología. El hermano Henry les dio una copia, creo, a la mayoría. Es Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman. Quiero de ese libro, del capítulo de hoy 2 que se ocupa de Dios, es decir, la teología propia doctrina de Dios, desde la página 21 aproximadamente a la 41, que tiene y trata los temas de la existencia de Dios y la naturaleza de Dios, que me hagan un resumen, ¿ya? Para el sábado. El sábado me entregan. ¿Ahora está claro, hermanos? Muy Sí, bien, pastor. Sí, perfecto. pastor. Ok, lo tienen casi todos. Y ese libro es bien sencillo. Es recontra sencillo y usa lenguaje bastante sencillo. Ya el próximo sábado, no este sábado, no podría, todavía me falta. Ya se les entregará igual el otro texto complementario con el cual trabajaremos. Ya elaboré una parte y me faltan algunos detalles de la segunda parte, o sea, de la doctrina de Dios o teología propia, ya tengo. Y es como a mí me agrada, ¿no? Es bastante, pero bastante ilustrativo, pedagógico, didáctico este texto. Este texto tiene secciones de complementación, te da conceptos, te da pasajes bíblicos y tú con ellos tienes que ir llenando según lo que te vaya pidiendo esas secciones de complementación. Ya trabajamos con ello, ¿no? Entonces, de este sábado al siguiente ya el hermano Henry les dará. Ojalá que se pueda antes, no creo, ¿ya? Perfecto. Y ya eso, por ejemplo, tendrá una casilla en cuanto a la nota. Y estos trabajos, como el trabajo que me presentarán el sábado, ocupará otra casilla. Ya el hermano Henry en el grupo les envió lo que es el sílabo de la materia. Ahí están fechas, ahí está todo, se podría decir, ¿no? Y de este sábado al siguiente se les dará ya el texto que utilizaremos para poder, para que ustedes puedan trabajar en ese texto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, mis hermanos? Pastor, tenía una pregunta sobre, cuando comentó sobre los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son de forma vertical y los Sí. siguientes de forma horizontal. Ajá. Entonces, al decir vertical, se refiere a, a regular, a una regulación, cómo debemos de estar con Cristo, con Dios, y los siguientes 6 mandamientos, cómo debemos de comportarnos con las personas, pastor. Perfecto, hermano Iván. Súper. Los primeros 4 mandamientos, la primera parte, habla y norma cómo debemos relacionarnos con Dios. Y la segunda parte, del quinto al décimo, norma de cómo debemos relacionarnos con el prójimo. El Señor Jesucristo lo sintetizó, ¿no? Los primeros 4 estableciendo que se sintetizan en amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, sobre todo, ¿no? Con todo. Y el segundo mandamiento, igual que es importante, amar al prójimo como uno mismo, y que simplemente está normado por el mandamiento quinto al décimo. Amén, pastor, gracias. Ok, y en esencia, por ejemplo, ese decálogo muestra la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es eso, ¿no? Es una armonía de relaciones. Estoy bien con Dios, como dice el himno precioso, alcancé salvación. Aleluya, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios, a través de Cristo, ¿no? También estoy bien con Dios. Entonces estoy bien verticalmente. Si estoy bien verticalmente, como consecuencia, como efecto, voy a estar bien horizontalmente. Si amo a Dios, voy a amar al prójimo y voy a cumplir esas normas y mandatos, no porque por ese cumplimiento tenga vida eterna, sino como resultado de esa vida eterna que el Señor me ha dado. ¿Está claro, mis hermanos?
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Todo claro? Vamos a tener 2 exámenes, ¿ya? En el sílabo están las fechas y los exámenes van a ser presenciales, ¿ya? Van a ser presenciales, así que prepárense para esos exámenes. ¿Perfecto? Justo el primer parcial va a ser cuando terminemos esta primera sección de Doctrina de Dios, Teología Propia, ¿ya? Y luego ya comencemos a lo que es Cristología y con eso vamos a cerrar con el examen final. ¿Perfecto? No sé si hay alguna pregunta y alguna consulta más. Por favor, les rogaría, no, va a estar bien, no hay problema, que vamos a comenzar en punto. El sábado la presencial comienza a 4 de la tarde, ¿verdad? Desde las 4 en punto, por favor, y hasta las 6, ¿ya? Eh, ahí me presentan sus trabajos y ahí también voy a absorber algunas dudas que se puedan plantear. De la misma forma, como van a hacer su trabajo y es relacionado a lo que hemos visto, igual si hay alguna duda o algo que complementar, ahí podemos hacer esas preguntas, ¿ya? Esas cuestionantes para que sean absueltas. ¿Perfecto? No hay nada más, hermanos. Hemos avanzado bastante. Con eso nos despediríamos. Hermano Iván, por favor, le pediría que nos despida en oración. Amén, pastor. Pastor, buenas noches. Una última pregunta, pastor. ¿El trabajo lo vamos a presentar escrito a mano o va a ser transcrito? Pastor, por favor. Depende de ustedes. Yo no me hago problema. Si está escrito a mano, que sea bien escrito, legible, bien hecho, con buena letra, no hay ningún problema. Puede ser impreso, puede ser en máquina de escribir, ¿ya? Pero lo importante es que esté bien hecho. No hay ningún problema en eso. Está bien, pastor. Gracias. ¿Por qué, mi hermana? ¿Alguna pregunta más? Otro elemento. Los trabajos los recojo una clase posterior de cuando doy el trabajo. Si la reunión es presencial, presencial. ¿Ya? Y no, mejor lo que voy a hacer es, los trabajos los voy a recoger cada clase presencial, pero no voy a recoger ya trabajos que sean pasados y que no hayan presentado. Tenemos un trabajo y todos los trabajos se presentan en la siguiente clase presencial. ¿Perfecto? Dígame, hermano. Eh, uh-huh. Perfecto, mi hermano. Está bien, hermano Juan Marco, no hay problema. Ahora también para los que están en Oruro, pueden hacerme llegar a mi personal de forma virtual, pero en los tiempos establecidos. Claro que sí, hermano. Perfecto. Sí, sí, no, no quiero presionarlos de esa forma, ¿ok? No, no se preocupe. ¿Algo más, hermanos? Nada. Muy bien. Hermano Iván, despídanos en oración, por favor. Amén, pastor. Bueno,
Hermanos, queridos hermanos, inclinemos nuestros rostros agradeciendo a nuestro Creador, Jesucristo. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por esta clase que tú nos brindas, por tus enseñanzas, que a través del pastor Edul Beltrán nos brinda y nos da a conocer cómo eres tú, cómo te manifiestas, cómo eres realmente para poder comprenderte y para poder nosotros abrir nuestra mente y poder contemplar toda tu gloria y toda tu creación al 100%. Gracias, Señor, por esta noche y guárdanos, cuídanos cuando termine la clase también y que todo este conocimiento prevalezca y quede escrito en nuestros corazones siempre. Agradeciéndote por tu gran bondad y misericordia que tú haces para nuestras vidas cada día que nosotros despertamos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Iván. Que el Señor os bendiga, mis queridos hermanos.